Bueno, hemos llegado al final del día de hoy y precisamente me toca predicar de ese texto que nuestro hermano leyó hace un momento, así que los invito a ir de nuevo a Efesios capítulo 5. La carta de Pablo a los Efesios capítulo 5, y espero que al final de esta predicación las hermanas me amen igual. Y los hermanos también. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Atrás no se oye? ¿Ahora sí se oye? Ok. Bueno. Mis hermanos, antes de pasar a considerar este pasaje, debemos reconocer que estamos lidiando con un tema delicado y conflictivo. El mundo de hoy rechaza abiertamente el concepto de sumisión, porque de inmediato lo asocian con la idea de abuso, esclavitud, inferioridad, debilidad de carácter. Sin embargo, yo espero mostrar en este mensaje que al hablar de las diferencias de los roles en el hogar, no estamos asumiendo la superioridad del hombre sobre la mujer. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, son iguales en valor. Y lo vimos en la primera ponencia cuando hablábamos del lente de la creación. Más aún, la Biblia se opone tajantemente al machismo y coloca a la mujer en una posición de honor y de honra que resulta sorprendente cuando comparamos la visión que se tenía de la mujer cuando este libro fue escrito. Por ejemplo, Platón decía, el filósofo griego, que si un hombre se comportaba como un cobarde en esta vida, iba a reencarnar en una mujer en la otra. En el Imperio Romano, las mujeres tenían una condición similar a la de los esclavos. De hecho, su estatus legal se describía con la palabra latina imbecilitas, de donde viene la palabra imbécil. Sí, hermanas, yo quiero que ustedes entiendan que este libro las emancipó. Así era como el mundo veía a las mujeres en la antigüedad. Y aunque algunas personas en el mundo antiguo propugnaron por un trato más humano con respecto a la mujer, la opresión era bastante generalizada, que es lo mismo que ocurre en el día de hoy en muchos países donde impera el Islam. Pero la Biblia no solo se opone a esa opresión y la condena, sino que coloca a la mujer en un plano de igualdad con respecto al hombre. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, eso no quiere decir que el hombre y la mujer hayan dejado de pertenecer a géneros distintos o que no posean roles distintos en el hogar y en la iglesia. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que el hombre no tiene un estatus espiritual superior a la mujer, como tampoco lo tiene el judío sobre el griego o el libre sobre el esclavo. Todos son igualmente salvos en Cristo, si son cristianos. Todos tienen la misma relación filial con Dios. Todos tienen la misma esperanza. Todos disfrutan la misma salvación y los mismos privilegios espirituales en la presencia de Dios. Así que independientemente de lo que diga el feminismo en el día de hoy, el cristianismo no oprime a la mujer, ni mucho menos da pie a que sean maltratadas y esclavizadas. Si alguno usa la escritura para justificar semejante barbaridad, es porque está distorsionando la enseñanza de la palabra de Dios. Habiendo hecho esta aclaración, ahora vamos a considerar cuál es el lugar en el que Dios
ha colocado a la mujer en el hogar, cuál es el lugar en el que Dios ha colocado al hombre en el matrimonio. Aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en naturaleza, ambos tienen roles distintos. Pablo dice en el pasaje de Efesios que acabamos de leer hace un momento, Efesios capítulo 5, que la mujer ha sido colocada bajo la autoridad de su marido y por lo tanto ella debe sujetarse al liderazgo de su marido. Ahora bien, ¿en qué consiste esa sumisión? ¿Cómo puede una mujer someterse a su marido, sobre todo si él no es digno de respeto? ¿Cuál es la razón por la que la mujer debe someterse? ¿O cómo luce esa sumisión en la práctica? Bueno, eso es lo primero que yo quiero que veamos para luego entonces considerar el rol de los hombres. Y les pido por favor que lean una vez más el versículo 22 de Efesios capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estén sujetas. Esta palabra es un término militar y conlleva la idea de subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo del otro. Maridos, la Biblia no ordena a los hombres someter a sus mujeres. No hay un solo mandamiento en la Biblia dirigido a los hombres para que sometan a sus mujeres. No, lo que la Biblia nos manda a ti y a mí es que las amemos. Es a la mujer que Dios le da la orden de someterse. Es ella la que debe colocarse en esa posición. Ahora bien, al hablar de sumisión dentro del matrimonio, no debemos perder de vista lo que el matrimonio es en esencia, porque eso determinará el tipo de sumisión que se requiere de la esposa. La esposa no es una niña. La Biblia habla de que los hijos están sujetos a los padres, pero no es en el mismo sentido que la esposa está sujeta al marido. Por lo que el matrimonio es, el esposo y la esposa tienen una relación de amor mutuo que está supuesta a ser la más íntima y cercana de todas las relaciones humanas. El matrimonio es un pacto de compañía donde dos adultos, la mujer no es una niña, son dos adultos que han venido a ser uno en un compañerismo singular y permanente. Y dentro de esa unión, uno de los dos, el marido, ha sido colocado en una posición de liderazgo y el otro, la esposa, ha sido colocada en un papel de sumisión. En el matrimonio, el esposo y la esposa se complementan el uno al otro antes que competir el uno contra el otro. Eso es importante. Se complementan, no compiten. Y aunque la palabra final la tiene el marido, en todo matrimonio hay un grado de consulta mutua, en todo buen matrimonio. Y muchas de las decisiones que se toman se hace por el consenso de ambos, pero uno tiene la última palabra. Hace muchos años en nuestra iglesia había un matrimonio que ella era muy inteligente, humanamente hablando, muy capaz. Él, lamentablemente, sobre todo cuando estaban repartiendo sentido común, estaba tarde en la fila. El tema es que muchas veces este hombre tomó decisiones que puso al matrimonio en riesgo, económicamente hablando. Y un día la esposa me llamó desesperada, así que yo fui a visitarlos. Y le dije, mira fulano, tú tienes que entender las limitaciones que tú tienes. Definitivamente tu esposa en algunos aspectos es más inteligente que tú. Entonces, era obvio. Ahora, debido a que ella es más inteligente que tú, mira, tú eres el marido, tú eres el que tiene que tomar la decisión final. ¿Qué te parece si cuando tú tienes que tomar una decisión y ella no está de acuerdo, en vez de decir, sí, pero yo soy la cabeza, yo soy la autoridad y voy a tomar la decisión, ¿qué te parece si tú le dices, mi amor, yo te prometo que yo voy a pensar en el asunto, voy a considerar y sopesar en oración tus opiniones, y si todavía después de un tiempo no estás de acuerdo,
yo voy a hablar con los pastores de la iglesia, voy a buscar consejo, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No tomes ninguna decisión sin antes buscar consejo. Eso no es una orden, es una sugerencia de mi parte. Yo le decía a la esposa, si él hiciera eso, ¿tú estarías tranquila? Me dice, claro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, pasaron unas 2, 3 semanas y la hermana fue a mi oficina otra vez. Se sienta, ella tenía mucha confianza conmigo y me dice, escucha la nueva idea brillante de mi marido. Y ella, yo me imaginaba por dónde venía la cosa. Ellos tenían el agua hasta el cuello. Ahora él quiere adoptar un niño. Y yo le dije, déjame hacerte una pregunta. ¿Y tú cómo reaccionaste cuando él te dio la idea? Ella se quedó callada. Yo le dije, ok, conociéndote yo te voy a decir lo que yo creo que tú hiciste. Yo creo que tú le abriste los ojos como 2 huevos fritos y lo hiciste sentir como un imbécil. Ella bajó la cabeza y me dijo, eso fue exactamente lo que yo hice. Yo le dije, mira, otra vez, ustedes no están en equipos contrarios, ustedes están en el mismo equipo. ¿Qué tal si tú le hubieras dicho en ese momento, te levantas de tu asiento, abrazas a tu marido, le das un beso y le dices, mi amor, tu compasión a mí me amonesta? ¿Qué testimonio? O sea, nosotros estamos con el agua hasta el cuello y tú quieres adoptar un niño, quieres hacer algo de compasión, es una obra de compasión. Ok, vamos a hacerlo juntos. Entonces tú buscas papel y lápiz, se ponen a sumar y restar, y así tú vas a ayudar. Tú eres la ayuda idónea de tu marido, vas a ayudar a tu marido a ver a través de los números que no pueden, en vez de haberlos hecho sentir como un estúpido. Hermanas, el hombre y la mujer están para complementarse, no para competir. Ahora vuelvo y repito, el hecho de que la mujer se somete al marido y el hecho de que el marido es cabeza de la mujer, quiere decir que la palabra final la tiene el marido. Ahora, la Biblia dice que la mujer debe ser ayuda idónea del marido. Eso quiere decir que una esposa que no habla, una esposa que no tiene pensamiento propio, una esposa a la que no se le permite expresar lo que piensa, no podrá cumplir con ese papel que Dios le asignó. Porque ella no solamente debe someterse, ella debe ser ayuda idónea de su marido. Así que, mis hermanas queridas, la sumisión no significa que la esposa sea inferior al esposo, no significa que sea un ente pasivo en el hogar, no significa que la mujer debe anular su creatividad, sus dones, sus talentos, tampoco significa que la mujer sea una esclava o que al casarse renuncia a su individualidad. No. La sumisión es simplemente el reconocimiento de ese orden de autoridad diseñado por Dios en el hogar, donde al hombre se le ha dado el papel de líder y a la mujer se le ha dado el papel de apoyar y respetar el liderazgo de su marido. ¿Y cuál es el móvil que debe llevar a la mujer a hacer eso? A someterse voluntariamente a su marido. Vean otra vez el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso no significa que las mujeres cristianas deben someterse a sus maridos de la misma manera como se someten al Señor. Cuidado, la sumisión del cristiano a Cristo es única en muchos sentidos. A nadie le debemos el mismo nivel de honra y de obediencia que le debemos al Señor Jesucristo. De hecho, vamos a ver que hay un límite en la sumisión de la mujer al marido. Sin embargo, mis hermanas, es el mismo Cristo el que ha establecido la línea de autoridad que debe seguirse en el hogar. Y por lo tanto, la esposa que se somete a su marido está obedeciendo realmente a Jesús. Estás obedeciendo a Cristo. ¿Por qué deben las mujeres cristianas someterse a sus maridos? Porque Cristo lo ha mandado.
Si ellas quieren agradarle a Él y vivir para su gloria, deben respetar el orden que Él ha establecido. Ese debe ser el móvil constante en tu vida, mi hermana, para someterte a tu marido, el deseo de hacer la voluntad de Cristo. Él te ama, Cristo murió por ti, Cristo desea tu bien y Él posee pleno derecho sobre tu vida. ¿Tú deseas agradarle a Él? Entonces, debes someterte a tu marido, porque esa es la voluntad expresa de tu Señor y de tu Salvador. Y noten que la razón que Pablo da en el texto no es cultural. No es que así se hacía en la época de Pablo. Es funcional y teológica. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pablo no está diciendo aquí que el marido debe ser cabeza de la mujer. ¿Notaron eso? Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer. No es lo que debe ser, es lo que realmente es. Esa es la posición que Dios le asignó al hombre desde la creación del mundo. Así como la cabeza dirige el cuerpo, así el hombre ha sido colocado en una posición de liderazgo para dirigir su hogar, incluyendo a su mujer. Ser hombre significa ser cabeza. Y cuando un hombre, maridos, cuando un hombre rehúsa asumir ese liderazgo, está atentando contra su misma naturaleza como hombre, está atentando contra su masculinidad, que fue lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Por otra parte, Pablo dice aquí que este patrón de autoridad no sigue un modelo humano, es un modelo divino. La relación de Cristo con la iglesia, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El hombre es cabeza de la mujer, vuelvo y repito, no porque ser el modelo cultural de aquellos días, sino porque esa es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Tanto el hombre como la mujer deben imitar a Jesús en dos roles distintos. La mujer imita a Jesús como aquel que se sometió voluntariamente al Padre. Y eso no lo hace menos Dios. El Padre es cabeza de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 11. Y Cristo no es menos Dios por eso. Él no es inferior al Padre por eso. Pero el hombre asume el papel de Jesús como aquel que es cabeza de la iglesia, aquel que lidera a su esposa en amor, al punto de entregar su vida por ella. Versículo 23 al 24 otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Es nuestro Señor un déspota que abusa de su autoridad para maltratar a la iglesia? Por supuesto que no. Es un esposo amante que la guía, la cuida, la protege y que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Bueno, mis hermanos, varones, masculinos, hombres, así deben amar los maridos a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres deben someterse a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Actúa la iglesia independientemente de Cristo? No debería. Bueno, pues así tampoco debe la mujer ser independiente de sus maridos. ¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo y hace lo que Él dice? Así debería ser. Y lo mismo debe hacer la mujer con el marido. Y miren, mis hermanas, déjenme decirles algo. Esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de fe. Yo sé que ustedes ven a sus maridos, no son ángeles, son seres humanos que cometen errores. Y ustedes dicen, ok, pastor, mire, yo me sometería a un marido, pero a este. Sí, a este. Ese fue es el que tú tienes. Pero fíjate lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 3. Dice que así se sometían aquellas santas mujeres del Antiguo Testamento que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ellas no esperaban en sus maridos, ellas esperaban en Dios.
Esto es un asunto de fe, mi hermana. Hay mujeres que dicen, mire pastor, es que yo nací con otro tipo de temperamento. Hay hermanas de la iglesia que como que son sumisas por naturaleza. Déjame decirte algo, no hay una sola mujer que sea sumisa por naturaleza. Nadie nace así, ninguna mujer nace así. Nosotros nacemos rebeldes por naturaleza. Hay mujeres que son más calladas, hay mujeres que son más reservadas, pero sumisas, lo que la Biblia llama sumisión. No, ninguna hija de Eva es sumisa. Ninguna. La mujer debe tomar esa decisión. Y debe tomar esa decisión confiando en Dios. Así que cuando una mujer no es sumisa, no es un problema de temperamento, es un problema de incredulidad. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así las casadas, dice Pablo, deben estar sujetas a sus maridos en todo. Pastor, ¿y qué significa la palabra griega todo? Bueno, la palabra griega todo significa todo. Así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces, no es una sujeción parcial, no es, bueno, déjame ver si me convence, si yo estoy de acuerdo. Es en todo. La única excepción a esa regla es cuando la sumisión al marido implique una desobediencia clara a Cristo en su palabra. No, en ese caso no obedezcas a tu marido. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero a menos que tú no puedas mostrar por la palabra que lo que tu marido te está pidiendo es un pecado, obedece a tu marido en todo. Y miren, hermanas, las mujeres son especialistas en buscar atajos para no someterse y para asumir una posición de autoridad con una dulzura. Mi amor, mi tesoro, mira, esta tarde me vas a llevar al supermercado a las 3. Luego me vas a buscar y me vas a llevar a casa de mi mamá. Y me vas a buscar a las 6. Y nada más falta que el marido le diga, sí, mami. Ella lo está haciendo muy dulce, pero le está dando órdenes. No es lo mismo decirle, mi amor, mira, tenemos que ir al supermercado, yo pienso que sería bueno ir a las 3 de la tarde y que luego necesito ir a casa de mami, no la he visto en 2 o 3 días y tú sabes que ella está enferma, lo que sea. Y entonces el marido toma una decisión, pero hay mujeres que son las directoras de la orquesta y lo hacen con una suavidad y con una dulzura. Pero eso no es lo que Pablo está presentando aquí. Casadas, sométanse a sus maridos en todo, excepto en aquello que es pecado. Oiga, pastor, pero a nosotras nos tocó la parte más difícil. ¿Tú estás segura? Vamos a ver ahora cuál es el papel que le corresponde al hombre en el hogar. Versículo 25. Ya vimos el rol de las mujeres, solo tenemos una hora, así que vamos a ver ahora el rol de los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se cuenta la historia de un hombre que buscó en cierta ocasión la ayuda del pastor de la iglesia. Y le dijo, pastor, yo sé cuál es mi problema. ¿Y cuál es tu problema? Yo creo que yo amo a mi esposa demasiado. El pastor muy sabiamente le respondió, oh, ya veo. Dime algo, ¿tú amas a tu esposa tanto como Cristo ama a su iglesia? No, yo no la amo tanto. Entonces tu problema no es que la amas demasiado, tu problema es que todavía no la amas lo suficiente. ¿Quién puede decir que ha llenado la medida del amor que Dios le exige a los maridos? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su esposa? Se sacrificó por ella con un propósito, dice Pablo, santificarla. Para lograr su santificación, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Hasta ese punto la amó. Ningún sacrificio fue demasiado grande para él
con tal de salvar a su esposa y santificarla, perdón. Por esa causa, Él dejó su trono en el cielo. Por esa causa, encubrió su gloria divina con el velo de su humanidad. Él vino a la tierra en forma de siervo y estando en esa condición sufrió el rechazo de sus propias criaturas. Fue escupido, fue burlado, fue coronado de espinas y finalmente clavado en una cruz. Marido, ¿tú amas a tu esposa demasiado? Pablo nos dice que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ya imagino a alguien diciendo, bueno, pastor, pero ¿cómo puedo yo, una débil criatura llena de defectos y de limitaciones, amar a mi esposa de ese modo? Bueno, ciertamente no podemos amar a nuestras esposas con el mismo nivel de amor con el que Cristo amó a la iglesia, pero sí podemos amarla con la misma clase de amor. Sí podemos amarla con la misma clase de amor. En otras palabras, probablemente no vamos a poder llenar la medida de su amor por nosotros, pero sí podemos y debemos imitarle a Él en el ejercicio de nuestro amor hacia nuestras esposas. El puritano William Gouge hace dos señalamientos interesantes con respecto a esta orden de Pablo en Efesios 5. En primer lugar, noten que Cristo buscó a una esposa que no era digna de su amor. Es decir, no había belleza en la esposa, no había atractivo alguno en la esposa. Cristo dio su vida por un grupo de hombres y mujeres que no lo merecían. Y yo digo esto porque algunas personas dicen, es que mi esposa últimamente se está comportando de una manera que me vuelve loco. Bueno, piensa por quiénes murió Cristo. Piensa por quienes murió Cristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero debemos notar en segundo lugar que Cristo atrajo a su esposa con cuerdas de amor para hacerla entonces digna de su amor. Él la recibió como estaba y entonces comienza a embellecerla. Mis hermanos, Cristo no esperaba nada de su esposa excepto lo que Él mismo decidió darle primero. Pregunta, ¿y cómo se aplica esto a los esposos cristianos? ¿Significa esto que yo debo buscar en la iglesia a la mujer más fea, a la que menos me guste y casarme con ella? Porque eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Él buscó una mujer que no era atractiva, así que yo voy a buscar a la que menos me... No, hermano, no. Dice en Ezequiel, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Y por suerte hay diferentes gustos, ¿verdad? Porque si no, algunos nos hubiéramos quedado solos. Pero nadie puede levantarse todas las mañanas y llevarse un susto. La Biblia dice que tu esposa debe ser el deleite de tus ojos. Y hay diferentes gustos para todo el mundo. Gracias al Señor. Ese no es el punto. El punto aquí, mis amados hermanos, es que los esposos cristianos deben, aquí estamos hablando de algo espiritual, no es físico, pero los esposos cristianos deben contribuir activamente en el proceso santificador de sus esposas. Lo que Pablo está diciendo en Efesios 5 es que nosotros debemos involucrarnos activamente en el embellecimiento del carácter de nuestras esposas. Eso es lo que hace Cristo con la suya. Versículo 25 otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia que no tuviese, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros estamos en la empresa de la belleza, los maridos. Es Cristo el que remueve las manchas y las arrugas espirituales de su esposa. Las mujeres siempre están preocupadas con eso. Las manchas, las arrugas, las cremas. Bueno, eso es lo que Cristo está haciendo todo el tiempo, quitando arrugas, tapando manchas. Y Pablo dice, eso es exactamente lo que tú debes hacer. Ustedes saben, hermanas, la preocupación que ustedes tienen con estas cosas, las manchas, las arrugas, etc. Y usualmente saben cuáles cremas aplicar para esto, para aquello. Bueno, Pablo
nos dice aquí que los esposos debemos convertirnos en expertos de belleza. Debemos saber cuáles son las cremas que tenemos a la mano para esa mancha que salió por allí, aquella otra arruga que salió por acá. Y yo voy a hablar ahora de qué crema es que estamos hablando. No es Nivea, es otra. Pero eso no quiere decir que las esposas no tengan una responsabilidad con su propia santificación. No, no, mi hermana, tú tienes una responsabilidad porque tú eres cristiana con la santificación de tu carácter. Tú estás llamada a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que Pablo está diciendo es que los esposos jugamos un papel predominante, preponderante en ese proceso. ¿Y cuál es esa crema maravillosa que debemos emplear para embellecer a nuestras esposas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y no como oí recientemente, eso no quiere decir que le caigas a versiculazo limpio a tu esposa. Hay maridos que son expertos en eso. No, es usar la palabra con amor para llevar a tu esposa a ser cada vez más como Cristo. Y un pastor amigo decía recientemente en una conferencia que estaba, bueno, también estaba Sandra ahí, que él estaba ahí con su esposa dormido como a las 3 de la mañana y de repente, eso es en Virginia, un helicóptero comenzó a sobrevolar la casa y unos reflectores y la esposa lo levantó, le dijo, mi amor, algo aquí está pasando. Y el esposo le dijo, se levantó así medio soñado y le dijo, no temas a los que matan el cuerpo. Eso es caerle a versiculazo limpio a la esposa. Lo que él debió hacer era levantarse y ver qué era lo que estaba pasando. Y él lo reconoce, que lo hizo mal. Pero esa no es exactamente la idea. Cristo purifica a su esposa por medio de la palabra, dice en el versículo 26. Es por medio de la aplicación de las escrituras en nuestras vidas que somos santificados. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento con la palabra de Dios. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, llenando nuestras mentes de la palabra de Dios. Es así como nosotros adquirimos la mente de Cristo. Esposos, lo que Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que tú y yo estamos llamados a llenar la mente de nuestras esposas de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Vuelvo y repito, ellas tienen una responsabilidad personal con Dios y la palabra. Pero tú eres su marido, tú eres su esposo, tú eres su cabeza. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú tienes alguna queja con respecto al carácter de tu esposa? ¿Una? ¿O tú no tienes quejas? Oye, habla conmigo al final de este servicio. Tú no tienes quejas. Otra pregunta. Sí, yo sé que tú la tienes, no mientas. Ok, yo sé que tú la tienes. La otra pregunta es, ¿te molestan esas manchas y arrugas que se ven en el carácter de tu esposa? ¿Te molesta eso? ¿Qué estás haciendo tú para embellecerla? Que no sea quejarte. ¿Qué tú estás haciendo? Porque eso es exactamente, Cristo ve a su esposa, esta mancha, esta arruga, y Él está embelleciendo a su esposa y dice, maridos, yo quiero que ustedes amen a sus esposas como yo amo a la mía. Bueno, maridos, ¿qué están haciendo con respecto al carácter de sus esposas? Porque si no estás usando la escritura en una forma adecuada para ayudarlas en ese proceso, no las estamos amando bíblicamente. Eso va a requerir sacrificio de nuestra parte. El amor bíblico es sacrificiar, pero eso fue lo que hizo Cristo con su esposa. Se sacrificó por ella, dio su vida por ella. Bueno, si queremos santificar a nuestras esposas, nosotros también tendremos que hacer algunas cosas que tendrán un costo, sobre todo un costo de tiempo. Tiempo. Tendremos que estudiar más a fondo la palabra de Dios.
¿Han leído en 1 Corintios cómo dice Pablo a las mujeres? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Pregúntenle en casa a sus maridos. Vamos, anímense, hermanas. No vayan al pastor, vayan a su marido. Pregúntale. Eso lo obliga a él a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que sentarnos más a menudo con nuestras esposas, conversar ciertos asuntos con ellas y darles una perspectiva bíblica. En ciertas ocasiones tendremos que tomar a los niños y llevarlos por ahí y decirle: mi amor, no te preocupes, te voy a regalar la mañana entera para ti. Yo me encargo de los niños, saca tu concordancia, es para que te pases la mañana estudiando sola tu Biblia. Y yo me encargo del resto, no te preocupes. 4 horas tuyas para ti sola. Y mi hermana, cuando él te las dé, no te duermas las 3 horas y media. Entonces, él te las está dando para que estudies tu Biblia. Anímala a memorizar pasajes de la Biblia. Memorízalos juntamente con ellas. Provéele los recursos necesarios para profundizar en el estudio de la Biblia. Mi amor, te compré este libro, te compré este comentario. Anímala. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestras esposas en su crecimiento espiritual. Y ahora yo te pregunto, a la luz de ese cuadro, porque lamentablemente en una hora no se pueden responder todas las preguntas, pero una vez más, ¿tú estás amando a tu esposa bíblicamente hablando? ¿La amas como Cristo ama a la suya? ¿Cómo tú estás contribuyendo al proceso santificador de tu mujer? ¿Qué estás haciendo para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Tú. Y así poder llevarla a aplicar mejor las escrituras. O eres de los esposos que se airan con el pecado de sus esposas y luego no hacen nada para ayudarlas. Decía Richard Baxter: el que se casa con una mujer coja, luego no puede molestarse cuando coge. Bueno, tú te casaste con una pecadora. ¿No lo sabías? Sí, yo sé que ella parecía un ángel el día de la boda. Pero era una pecadora redimida. Tú te casaste con una mujer que tiene sus pecados y sus debilidades como tú tienes los tuyos. ¿O acaso tú no sabías que ella era pecadora? Bueno, entonces eso te pasó por bruto. Por tener una mala... Tú no leíste tu Biblia, porque la Biblia dice claramente que todos tenemos pecados hasta que lleguemos al cielo. O nunca había leído la Biblia. Ella es un ser humano imperfecto como tú, cuyos pecados debes sobrellevar como ella debe sobrellevar los tuyos. Y así contribuir con el proceso de santificación del uno y del otro. Ahora, no solo debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, hay algo más que Pablo dice en este pasaje, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Algunos leen este como si fuera una comparación. Ama a tu esposa como tú amas tu cuerpo. Pero ese cómo no funciona en el texto original como una comparación, sino como una explicación. Ámala porque ella es tu cuerpo. Es como tu cuerpo porque ella es tu cuerpo. Ella es tu cuerpo. Hay un libro, yo no lo he leído, no sé si es bueno, pero me encantó el título. Dice: hazte un favor, ama a tu esposa. Hazte un favor al marido. Ama a tu esposa. Ámala como lo que ella es. Ella es tu otra mitad. Y yo puedo decir, por lo menos en mi caso, que es mi mejor mitad. Pero ella es tu otra mitad. Y Pablo asume aquí en ese texto el amor propio. Hay personas que dicen: lo primero más importante es ámate a ti mismo. Porque entonces, si no te amas a ti mismo, tú no puedes amar al prójimo como a ti mismo. No. La Biblia no te dice ámate a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. No, la Biblia dice: ya que tú te amas a ti mismo, ama al prójimo con esa misma devoción.
Bueno, dice el Pablo en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, nadie, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Pastor, ¿y qué de esas personas que se suicidan? Eso es un tema delicado. Hay algún tipo de desajuste cuando una persona llega al punto de suicidarse. Pero déjenme decirles algo, a una persona que se suicida se mata porque él cree que va a estar mejor muerto que vivo. Así que como quiera, aún en el suicidio hay un amor propio operando allí, en una forma diabólicamente distorsionada, pero es amor propio. Es amor propio. Mis hermanos, en el mundo entero no hay una sola persona que no se ame a sí mismo. Tú te amas a ti mismo. Y al momento de tú casarte con tu esposa, la vida de ella quedó de tal manera ligada a la tuya que si ella viene a ser una desgraciada, tú serás un desgraciado. Y si ella viene a ser una persona feliz, tú vas a ser feliz. Es que son uno solo. Ustedes son una sola carne. Todo hombre se ama a sí mismo. Cuando tú tienes hambre, procuras comer. Cuando tienes sed, procuras beber. Cuando estás cansado, procuras descansar. Bueno, partiendo de esa realidad y tomando en consideración la unidad esencial del hombre y la mujer en el matrimonio, Pablo dice, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Ámenla porque ellas son su cuerpo. Ámala porque ella es parte de ti, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así tu esposa es tu otra mitad. Cristo cuida a su iglesia porque ella es su cuerpo. Bueno, de igual manera nuestras esposas están tan íntimamente ligadas a nosotros que son parte inseparable de nosotros mismos. Por eso, cuando un hombre ama a su esposa, ¿qué dice Pablo en el versículo 28? Léanlo en el texto. Así mismo se ama. Cuando un hombre está amando a su esposa, así mismo se ama. ¿Tú quieres ser feliz en tu matrimonio? Yo supongo que sí. Procura la felicidad de tu esposa, porque de eso depende tu propia felicidad. Si ella es desgraciada, tú lo serás también, porque ambos forman una unidad. Todo el bien que le hagas a ella te lo estás haciendo a ti mismo, y todo el daño que le hagas también. Es por eso que el matrimonio es análogo a la relación de Cristo con la iglesia, versículo 29 al 32. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De Cristo y de la iglesia. Pablo está citando aquí el plan original de Dios. Génesis 2:24, desde el principio Dios reveló al hombre cuán estrecha sería la relación de un esposo con su esposa, mucho más estrecha que la que tienen los padres con los hijos. Y miren que nosotros amamos a los hijos, pero el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Pablo dice, eso fue revelado desde el principio, pero hay algo que no fue revelado desde el principio, algo que era un misterio, algo extraordinario y sorprendente. Un misterio es una verdad que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios mismo decida revelarla. ¿Y cuál es ese misterio del que Pablo está hablando en el versículo 32? Que el matrimonio es una tipología de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Ese es el misterio. Así que, mis hermanos, el matrimonio es algo serio, porque nosotros estamos llamados a ser una parábola viviente del evangelio. Estamos llamados a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Aunque la iglesia como tal no existía en el huerto del Edén, desde que se celebró el primer matrimonio en la historia, ya Dios tenía en mente que la relación matrimonial sería un reflejo de la relación que Cristo iba a tener con su iglesia. Nuestros matrimonios están llamados a ser una representación en miniatura de la belleza de esa relación espiritual que Cristo tiene con su iglesia. Ese es el modelo que debemos imitar, es el modelo que debemos reflejar.
Si un matrimonio cristiano sigue otro patrón, el esposo no es cabeza del hogar, la esposa no se está sometiendo a su marido, están cometiendo una falta de enormes proporciones porque están presentando una imagen distorsionada de Cristo y de su iglesia. Por eso es tan importante que cada uno asuma su propia responsabilidad. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pastor, ¿qué yo debo hacer si mi mujer no me respeta? Ámala, porque esa es la orden que Dios te dio a ti. Pastor, ¿y qué debo hacer yo si mi esposo no me ama? Respétalo, porque esa es la orden que Dios te dio a ti. Mis hermanos y mis hermanas, el matrimonio no es un negocio, el matrimonio es un pacto. En un pacto yo voy delante de Dios y de los hombres y yo prometo muchas cosas. Y yo sé que el día de la boda uno está muy emocionado y promete lo que sea. Pero esa promesa es real. Tú estás prometiendo amarla en salud o enfermedad, en pobreza o abundancia. ¿Recuerdas eso? Hasta que la muerte los separe. Y yo recuerdo, tenía un profesor en el seminario que decía, mira, olvídate de creer o de estar completamente seguro que tú amas a tu esposa el día de la boda, porque ese día es fácil. Tú amas a tu esposa cuando te levantes por la mañana. No crean lo que pasa en las películas. En las películas la gente se levanta y se besan sin cepillarse la boca. Yo no sé cómo hacen eso. Es como si los actores no tienen mal olor. Cuando tú te levantas por la mañana y ves a esta señora sin maquillaje, sin peinarse, sin haberse cepillado los dientes, con la marca de la sábana, ahí es que tú dices, mira, yo la amo. Es ahí que se prueba. Es en salud, enfermedad, en pobreza, abundancia. Yo tomo la decisión, yo voy a amar a esta mujer. No importa lo que pase de aquí en adelante. Yo voy a amar a esta mujer. Y yo voy a respetar a este hombre. Yo voy a respetar a este marido. Tú hiciste esa promesa. Así es como funciona, hermanos, este asunto del matrimonio. Por supuesto, de más está decir, y quiero ya acabar con esto, que ni tú ni yo podemos hacer eso en nuestra propia fuerza. Y yo creo que es obvio que no podemos. Y es precisamente por eso que hay dos cosas que Pablo asume antes de llegar a Efesios 5. Efesios 5 comienza en Efesios 1. Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta fue escrita a un grupo de cristianos. Pablo está presuponiendo, aquí hay un grupo de hombres y mujeres regenerados, un grupo de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo y hecho nuevas criaturas. Eso no se puede naturalmente. Y luego, seguimos leyendo el texto y llegamos a 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es algo místico, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo es simplemente déjate controlar por el Espíritu de Dios por medio de este libro que Él inspiró. Es por eso que en Efesios 5:18 las mismas cualidades que vemos de la llenura del Espíritu es la que vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 16, de la llenura de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios controlando tu mente y tu corazón a través de su palabra y en dependencia del Espíritu Santo diciéndole, Señor, esto no es lo que yo quiero hacer, pero eso es lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Señor, yo no puedo hacer eso en mis propias fuerzas. Yo no puedo amar a mi esposa. Hay situaciones que son difíciles en el matrimonio. Yo puedo decir, de verdad, por la gracia, por la pura gracia y misericordia del Señor, y porque tengo una esposa súper paciente, que nosotros vamos a cumplir este próximo miércoles, 38 años de casados. Y de verdad, hermanos, yo puedo decir por la gracia y la misericordia del Señor que Dios nos ha dado un buen matrimonio. Pero eso no quiere decir que no hayamos tenido situaciones en las que hemos discutido, que hemos hablado de cosas en las que no hemos estado de acuerdo. Y es en esos momentos cuando uno dice, Señor, yo necesito de tu gracia.
Yo necesito de tu gracia para actuar correctamente, para actuar como el esposo que tú quieres que yo sea en medio de esta situación. Debemos creer, mis hermanos y mis hermanas, que Él tiene la razón y que nosotros no la tenemos. Y en dependencia de su Espíritu Santo, tomar la determinación de obedecerle a Él. Nuestras vidas serán bienaventuradas si obedecemos a Jesús. No quiere decir que todo va a salir bien. Puede ser que tú estés casado con un hombre necio y cuando tú decidas someterte, él se pone más necio. Yo no te estoy prometiendo que por el hecho de que tú comiences a hacer lo que Dios te manda, todo va a ser color de rosa. Es que tú agrades a tu Señor, porque Él es tu Señor. Y porque Él te dice en tu palabra, casadas, sométanse a sus maridos. Y a los maridos amen a sus esposas. Y cuando hagamos eso, Cristo será más ampliamente glorificado y exaltado cuando otros puedan ver representaciones genuinas, aunque imperfectas, de la relación de gracia que Él tiene con su iglesia. Esposas, cuando salgan de aquí, atrévanse a preguntar a sus esposos: mi amor, ¿cómo yo puedo seguir creciendo en la práctica para ser una esposa sumisa y para ser tu ayuda idónea? Pregúntaselo. Atrévete. Eso sí, no te molestes con la respuesta. Pídele al Señor, dame humildad, Señor. Esposo, atrévete a preguntarle a tu esposa: mi amor, ¿cómo yo puedo seguir acercándome al modelo de amor que Cristo tiene por su iglesia? Y luego busquen juntos el rostro de Dios en oración, pidiendo perdón y restauración. Wow, ¿cómo sería eso si el mundo pudiera ver en la iglesia matrimonios así? Oh, que el Señor bendiga cada uno de los hogares aquí representados, y que aún los solteros y las solteras sean motivados a perseguir el matrimonio, no primariamente para ser felices, no hagas eso, sino para representar en una forma adecuada la relación de amor y cuidado y de sumisión que tiene Cristo con su iglesia. Pídele al Señor en oración, mujer soltera, que el Señor te prepare para ser la esposa sumisa de un hombre cristiano. Y pídele en oración, soltero, que Dios te prepare desde ya para ser el esposo amante que una hija de Dios necesita. Y luego deje en las manos del Señor que te consiga, si lo quiere, compañero o compañera, esposo, esposa. El tiempo se ha ido. Vamos a orar. Hay muchas otras cosas que decir acerca de este tema, pero aquí está Michael, se lo pueden preguntar a él al final. Él está aquí ya, él vino dispuesto a responder todas las inquietudes que ustedes tengan, hermanas. Como yo sé que los hombres no preguntan nada, se acercan los hombres a mí, las mujeres a él. Los hombres no leen libros de matrimonio, no. Eso es un error, maridos. Prepárense para amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y de paso, no quiero dejar de decir esto ya para orar. Maridos, si bien es cierto que las mujeres tienen una responsabilidad y ustedes tienen otra, la mayor responsabilidad es del marido. Porque es a ti a quien Dios va a llamar a pedir cuentas por cómo funcionó tu hogar. Dios le va a pedir cuenta a tu esposa por el tipo de esposa que ella fue, pero a ti te va a pedir cuenta por tu casa completa. Así que la mayor responsabilidad es nuestra. Nosotros somos el capitán del barco. Si el barco se hunde, es a nosotros que nos van a pedir cuenta. No es a los marineros, es a nosotros. Así que maridos, tomen en serio, porque esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos dado en todo este día la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, oh Señor, por el buen tiempo que pasamos aquí a pesar de las incomodidades físicas que hemos tenido. Pero, Señor, tu palabra es tan preciosa que preferimos estar en calor y recibiendo tu palabra que estar en otro lugar haciendo cualquier otra cosa.
Alabamos tu nombre, Señor, y pedimos por cada uno de los esposos, por cada una de las esposas que se encuentran en este lugar. Señor, bendice a cada uno. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.